Estimada docente, queridos compañeros, el día de hoy voy a exponer un caso clínico perteneciente al examen FIME en base a los tres últimos test que nos han requerido. Y el día de hoy les traigo el caso de Alice. Ella tiene 20 años, nació en 2005, vive en la ciudad de Huaraz, es cristiana, católica hasta los 13 años, en la actualidad pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y bueno, la entrevistadora es mi persona, me decía las élites. Tenemos acá el consentimiento informado, la fotografía de clínica. El caso, o el resumen del caso específicamente, es de 20 años que acude a una evaluación psicológica como parte de su tratamiento integral posterior a un intento de suicidio en 2024, siendo el diagnóstico un cuadro clínico compuesto por depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad, dismorfia corporal y trastorno de la conducta alimentaria, tanto anorexia como bulimia, los dos lados. En este caso nos vamos a centrar en el dibujo de la familia, el dibujo del árbol y la persona abajo del lluvia. Acá tenemos las tres pruebas. Vamos a empezar con los principales hallazgos bueno, he podido verificar y entender. En el caso de la persona bajo la lluvia, podemos ver que de manera general la estructura del dibujo, la ubicación está en la parte inferior, ligeramente a la izquierda, pero no tiene baja autoestima, pero es una pesadez porque está en la parte bastante baja, como podemos ver. Tiene un retraimiento, tal vez una tendencia al retraimiento, una dependencia afectiva. Muestra también una conexión con el inconsciente, ¿no? Y su mundo interno esta parte. La dimensión es moderada, no es ni tan grande ni tan pequeña. De todas maneras tiene lo pequeño, ¿no? La figura no ocupa gran espacio, reflejando también sentimientos de limitación personal, escasa expansión del yo. La postura sí es frontal, podemos ver que es frontal, sugiere un intento de mantenerse firme ante la adversidad, aunque es un movimiento, ¿no? No tiene una acción concreta. Para este caso en específico, para todos los dibujos de Ivet, yo he tenido que poner un poco de opacidad a las imágenes, por eso podemos ver que el fondo no es totalmente blanco. Yo he tenido que añadir un poco de opacidad, ¿por qué? Porque si no, el dibujo no se notaba tanto. Es una presión moderada, en el caso de la lluvia sobre todo, indica también un deseo de control emocional y también temor a expresar con fuerza esas emociones que tal vez ella siente, ¿no? También es coherente con su ansiedad, ¿no? Esta parte de la descripción. También tenemos la ausencia de sombras. Representa tal vez una negación, una represión a los aspectos dolorosos que ha pasado ella, ¿no? En su vida. También tenemos lo que son las líneas discontinuas o poco firmes, sobre todo en su persona, como podemos ver acá. Expresan fragilidad, cierta inseguridad, falta de confianza en su propio actuar o accionar, ¿no? También podemos ver que los símbolos o mecanismos de defensa, como es el paraguas, básicamente, ¿no? Es el símbolo central. Este representa la protección emocional, indica necesidades de defensa ante el entorno, aunque su función parece más simbólica que efectiva, porque podemos ver que acá, si bien es cierto, está cubierta por el paraguas, pero no cumple en todo caso su función como debe ser. El agua está entrando, ¿no? La está prácticamente rodeando toda la hoja y a la vez hay gotas que vemos que ingresan, ¿no? Hacia ella. La lluvia representa las presiones externas y los conflictos emocionales que pueden suscitarse. Siente que la sobrepasa. Como vemos, es demasiado, es bastante, ¿no? Rodea todo, toda la hoja. Tenemos su semejanza con las lágrimas, grandes gotas, como grandes lágrimas, lo que sugiere también una angustia crónica. Podría decirse que una tristeza muy persistente y fuerte. Las nubes son densas, ocupando la parte superior del cielo, denota una tensión interna, una autoexigencia, un pensamientos negativos, se asocian también con su historia de autorización encubierta, ¿no? Ella ha pasado por autorizaciones en su adolescencia, donde se lesionaba en la parte del antebrazo, pero en la parte superior, después del codo más arriba. Vemos también que tiene un charco, tal vez no se nota mucho, pero sí tiene un charco bastante grande, porque hasta hay pequeñitas olas en el charco, ¿no? Simbolizan el dolor profundo, las huellas emocionales tempranas, posiblemente vivencias de sufrimiento fetal, y también puede ser el sufrimiento en los primeros años de vida, ¿no? Momentos muy difíciles que ella haya afrontado. Y en el contenido de la persona en específico podemos ver la identidad que está definida. Básicamente ella está representando con coherencia su género, que es femenino, ¿no? Los ojos grandes, pero que están dirigidos hacia abajo. Expresan hipersensibilidad, tal vez vergüenza hasta cierto punto, un temor al juicio, como lo decía. También refleja un poco de vigilancia, una necesidad de aprobación, podría ser. La expresión facial, si vemos, tiene una leve sonrisa, pero también tiene un asombro, ¿no? En los ojos. Entonces, el cuello alargado que podemos ver acá representa la fragilidad emocional, tal vez cierta desconexión entre los pensamientos y la acción que ella realiza, ¿no? Tal vez los brazos son un poco fuertes, se notan un poco, acá un poco grandes, ¿no? Ligeramente. Podemos ver que tiene una voluntad interna, un deseo de afirmación, aunque sostenidos por una tensión, ¿no? Por su postura. Unas manos en forma de garras, no sé si pueden notar acá, tiene forma de punta, refleja una defensividad, ¿no? Grande, una ansiedad, un control frente a las amenazas. Usa el paraguas como barrera protectora ante los demás, pero no cumple de todo su función. Como podemos ver, es la ambivalencia afectiva, oscila entre el deseo de mostrarse fuerte, como podemos ver por partes del dibujo se muestra fuerte, pero también tiene una sensación grande de fragilidad, ¿no? Intenta demostrar algo, pero a la vez también termina no cuajando esa parte, ¿no? Porque ella se siente muy insegura. Entonces, eso es básicamente con el tema del dibujo de el test bajo la lluvia, ¿no? Al igual de esta forma podemos ver en el otro test, en el test del árbol. Podemos ver acá, como pueden ver, el tamaño y la ubicación del árbol indica una necesidad de reconocimiento y búsqueda de validación y deseo de ser vista. Como podemos ver, prácticamente abarca toda la hoja, ¿no? La buena organización espacial también sugiere que cuando está motivada, ella puede ser muy metódica, puede hacer las cosas adecuadamente y es bastante perseverante también, por lo que podemos notar. Ahora vamos a ir más a detalle, ¿no? Como podemos ver desde la parte baja, las raíces están ausentes. Expresa también una falta de conexión, ¿no? Con las bases afectivas, tal vez familiares también, la dificultad para elaborar, ¿no? Una pérdida, como sabemos, ella perdió a su padre y a sus dos abuelos en un mismo accidente en 2018 y esa sensación trae como un desarraigo emocional. El suelo, vemos una línea mínima, delgada. Denota un intento de mostrarse estable, pero con fragilidad también, ¿no? Interna, miedo a perder el apoyo, sugiere vulnerabilidad emocional y dependencia también de su entorno, ¿no? En especial a las figuras significativas, creo yo, no ha añadido otras cosas más al costado. La vez tiene una necesidad de mostrarse resistente. Vemos
el ancho, ¿no? Es bastante grueso, como podemos ver, pero también refleja la inseguridad y las dudas, el conflicto entre lo que quiere proyectar y lo que realmente siente, ¿no? Porque vemos acá que tiene unas bases abiertas que simbolizan la inestabilidad y dificultad para sostenerse efectivamente, ¿no? También vemos que hay agujeros, grietas, ¿no? Acá hay unos agujeros, acá también hay unas grietas que pueden significar unas heridas muy grandes, unos traumas emocionales, también vacíos internos, ¿no? Una tensión bastante acumulada, ¿no? Porque están verticalmente. Entonces vemos también acá, subimos, vemos las ramas y copas. Las ramas múltiples y abiertas expresan necesidad de conexión y expansión. También las ramas con terminaciones circulares. Vemos que todas las terminaciones son circulares, un poco desordenadas también. Entonces siento que refleja un pensamiento rumiativo, ¿no? Así, rumiante. Bueno, es una persona bastante imaginativa, bastante activa, pero también tiene dispersión, ¿no? Se dispersa mucho y eso hace que tenga dificultad para concretar esas metas que tal vez ella se imagina o sueña. Y los elementos adicionales, pues vemos que no hay frutos, ¿no? Esto me puede notar que ella tiene la percepción de que le hace falta los logros personales, ¿no? Una sensación de no haber tenido o dado frutos, ¿no? En su vida. Pero a la vez, pues, cuando ya aterriza en la realidad, hay muchas cosas de su realidad que le gustaría que fueran diferentes o tal vez cambiar, ¿no? Hacia el pasado. Eso lo vamos a ver en el siguiente test, que es el de la familia. Acá vamos a ver un poquito más a detalle esa parte, ¿no? Que es lo que también me comentó ya después de hacer el dibujo. En este caso, el test de la familia, como podemos ver, el tamaño es ligeramente pequeño, ¿no? Es ligeramente pequeño, refleja tal vez una inseguridad personal y autovaloración un poco disminuida, ¿no? Las borraduras que ha tenido, ¿no? Este dibujo aparecen en el padre, ese es el padre, aparece en el padre y en su propia figura, en ella, es donde más hizo borrones. También podríamos decir que el padre es como su figura propia, porque es lo que nos dice el manual, revelando que hay conflictos emocionales, ¿no? Inseguridad, dificultad para definirse, un duelo incluso también, ¿no? Por la muerte de él. Bien es cierto, los personajes están juntos, en general, pero también vemos una división en subgrupos, ¿no? Vemos acá un subgrupo ligeramente, no es tanto. Un grupo y acá otro grupo de tres. Ella ha dibujado su familia, luego su papá, su mamá, y lo ha dibujado en orden. Bueno, podemos ver que en estos subgrupos están estas tres personas y acá junto a sus hermanos, ¿no? Con los que más tiene distancia de edad, porque su hermano mayor es más o menos poco más de 10 años mayor que ellos, ¿no? Entonces, vemos que en la valoración específicamente, el padre ocupa el primer lugar en el orden del dibujo, siendo la figura central y emocionalmente significativa, porque representa protección, referencia efectiva, y también, bueno, siempre está presente en ella, ¿no? Tal vez valorización también, ¿no? Por otro lado, podemos ver que ella se dibuja al final de todos y atrás, ¿no? Atrás de su hermano. También proyecta una baja autoestima, ¿no? Nos sugiere un sentimiento de relevo, esta percepción de protagonismo familiar, ¿no? Una ausencia de manos. Vemos que el papá y ella revelan una ausencia de manos, refleja tal vez la impotencia, cierta culpa, dificultad para el contacto emocional, tal vez la expresión afectiva o contenida, ¿no? Le cuesta. Y también incluyó un gato, el gato fallecido. Ella actualmente tiene gatos, pero incluyó un gato que hace poco ha fallecido, no este gatito, pero lo incluyó acá porque este cuadro está situado hace años atrás, antes que su papá falleciera, porque es más, y ve, como podemos ver acá, tiene el cabello cortito, chiquito. Y yo le digo, pero ¿por qué te has dibujado con el cabello chiquito si tú tienes el cabello largo? Y ella me comenta de que es que esta imagen no es de ahora, es la imagen cuando su papá aún vivía, ¿no? Y en ese momento ella tenía el cabello corto. Entonces tiene gran nostalgia por ese tiempo. Y este gato también. Existía solamente ese gato en aquel tiempo. Entonces tiene una carga sentimental muy fuerte, ¿no? Para ella. Para terminar, vamos a detallar. Entonces, como conclusiones, podemos ver que en cuanto a la estructura de la personalidad, ella presenta una personalidad dependiente, con rasgos depresivos y ansiosos, caracterizada por la hipersensibilidad afectiva, necesidad de aprobación, tendencia al autosacrificio emocionante, un funcionamiento yoico, se evidencia medio frágil, con escasa tolerancia a la frustración y dificultad para la autoafirmación. También podemos ver que las relaciones interpersonales se observa la ambivalencia afectiva en sus vínculos, ¿no? La necesidad de cercanía, pero niega rechazo también o el abandono, ¿no? Por el tema de su duelo no resuelto también. Su síntoma y diagnóstico presuntivo, en lo general, pues a nivel clínico, los resultados son firmes y claros, ¿no? Son consistentes con el cuadro que ella ya ha sido diagnosticada, ¿no? Con el trastorno de depresión mayor recurrente, que es lo que más hemos podido ver en lo que he podido verificar de todo esto. Y bueno, ese es el caso de Ivette y esas son las conclusiones. Muchas gracias.